Para nuestro proyecto requerimos de hallar la dureza de un recubrimiento de electrones níquel-fósforos por medio de un modelo computacional. Nuestro objetivo general será desarrollar el modelo computacional para simular la prueba de indentación de un recubrimiento de níquel-fósforo sobre un determinado sustrato por medio del software Ingeniería ANSYS. Objetivos específicos. Primero deberemos establecer la geometría, el modelo físico y los parámetros que nos permitirán determinar la dureza del recubrimiento. Seguido, deberemos identificar el comportamiento de la dureza compuesta a partir de la simulación computacional antes mencionada. Después de esto, se hará el cálculo de la dureza del recubrimiento por el método de Lesage-Pertus. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos con los resultados experimentales procedentes de la literatura, para así determinar el porcentaje de error. Para este modelo computacional decidimos elegir un modelo estático, ya que queremos representar una prueba de indentación por medio de diversas fuerzas que estarán relacionadas con datos experimentales previamente realizados. Los materiales utilizados para esta prueba fueron el acero IC1015, que actúa como sustrato, el diamante, que es el material del indentador Vickers, y el niquelado químico, que es el recubrimiento que va sobre el sustrato. El acero IC1015 cuenta con unas propiedades particulares, como lo son un módulo de Young de 20.000 megapascales, un esfuerzo a la frecuencia de 425 megapascales y un módulo tangente de 1450 megapascales. En este material se tuvo que elegir una dureza isotrópica bilinear, ya que como los esfuerzos como las deformaciones son plásticas, los esfuerzos no son lineales en todo momento de la gráfica esfuerzo-deformación. Es por ello que el módulo tangente representa la tangente de la gráfica en su parte no lineal. Para el diamante, el módulo de Young es de 1.220.000 megapascales. El coeficiente de Poisson es de 0.2 y el esfuerzo a la fluencia es de 100.000 megapascales. El módulo tangente es de 0, ya que se presume que el diamante no sufrirá deformaciones más allá de la zona elástica. Las propiedades del niquelado químico son las siguientes. Un módulo de Young de 114 gigapascales, un coeficiente de Poisson de 0.3, un esfuerzo a la fluencia de 800 megapascales y un módulo tangente de 3.000 megapascales. Igualmente, aquí se utiliza un módulo tangente para representar la tangente en cualquier parte de la zona plástica de la gráfica, ya que el material sufrirá deformaciones elastoplásticas. Para la simulación se utilizó el modelo que ven en pantalla. El modelo consta de un sustrato de 200 micrómetros de ancho, un recubrimiento de 5,4 micrómetros de ancho y un indentador cónico de medio ángulo de 70,3 grados. Se utilizó un recubrimiento de 5,4 micrómetros, ya que este es el mismo espesor del recubrimiento usado en las pruebas experimentales, de las cuales luego nos valeremos para corroborar los resultados. El indentador cónico, el indentador de la solución, del modelo de la solución es cónico, ya que en la literatura siempre se usa el mismo para las pruebas Vickers. Esto debido a que deja la misma área de contacto, la misma área de esfuerzos, y es más fácil a la hora de hacer la simulación. En la geometría podemos distinguir tres sólidos. El primero será el sustrato. El sustrato, como podremos ver,
es de acero IC1015. Es muy importante insertar este material ahí. El segundo es el indentador, que es de diamante, y el tercero es el recubrimiento, que es de niquelado químico. Como vemos, cada uno de los elementos ya tiene sus propiedades asignadas. Hay dos simetrías en el modelo. Es una con respecto al eje, con respecto al plano YZ, y otra con respecto al plano XZ. Esto porque sabemos que con una simetría podemos ahorrar tiempo en el proceso de la solución. Los contactos. Tenemos dos contactos. Un contacto sin fricción entre la cara cónica, la cara curva del indentador y la superficie del recubrimiento. Esto se asume así para poder hallar buenos resultados finales. La región de contacto que existe, la segunda, es entre el sustrato y el recubrimiento, que claro, es un contacto tipo junta para asimilar que en esa parte no habrá ningún desplazamiento. El mallado utilizado para esto fue tipo tetraedro. Se utilizó un tamaño en el vértice, eh, un tamaño en el vértice que corresponde a una esfera de influencia. Esto porque sabemos que los errores más grandes estarán en las deformaciones más grandes, y todo esto ocurre en la zona de contacto, en la zona de penetración. Entonces, esta esfera de influencia lo que hace es que reduce a el menor tamaño posible los tetraedros para así poder obtener una solución más exacta. Se utilizó un vértice, una esfera de influencia en la capa del recubrimiento y en el sustrato en sí. También para esto se utilizó un Contact Match Group. Esto es un contacto de malla que hace que los elementos de cada uno de los dos sólidos compartan nodos en común. Y esto también se tuvo que realizar debido a que podían existir errores en los resultados que involucraban superposición de elementos. También en el Static Structural, en el análisis Sentin, tuvimos que colocar, setear muchos controles, ya que queríamos unos resultados más detallados. En este caso, ven un tamaño máximo de los subpasos de 10.000. Esto se tuvo que hacer ya que lo normal de la práctica es poner unos 2.000 subpasos, pero para este modelo tenía que ser más detallado, y con un número de 10.000 obtuvimos buenos resultados. También se tuvieron que activar las deflexiones grandes y los datos no lineares y los resultados no lineales. En el soporte que utilizamos es un fixed support que va en la zona de abajo del sustrato, como lo podemos ver en pantalla, la zona azul, para, para especificar que esta parte no debe tener ningún tipo de desplazamiento. La fuerza está aplicada perpendicular a la cara del indentador en sentido Z negativo. Pues cuando ya tenemos la solución del modelo, pues los resultados que añadimos fueron 3. El esfuerzo equivalente, principalmente pues para ver qué esfuerzo íbamos a tener en la zona en la que se genera la huella. ¿Para qué? Pues para corroborar que efectivamente tenemos un esfuerzo que va a lograr provocar una deformación permanente. Un desplazamiento, hicimos un desplazamiento direccional, es decir, un desplazamiento en una dirección específica de eje, en este caso el eje Z, que es el eje por el que está aplicada la fuerza. Y el error estructural, que lo que nos va a permitir es determinar qué tan buena está la malla en la zona que vamos a evaluar. Entonces, acá podemos ver
pues es con esta herramienta cómo se comporta la penetración. Si le damos play, acá podemos ver en tiempo real cómo se está comportando la penetración dentro del compuesto. Bueno, entonces ahora pues vamos a ver los resultados que obtuvimos a partir de esta simulación. En este estudio lo que nos interesa es ver la huella que deja la penetración. Por eso pues ocultamos el indentador de tal forma que podamos ver la huella deformada. Y acá la tenemos. Entonces, acá podemos ver que el resultado es el esperado, pues es una huella en la que las deformaciones se distribuyen de forma circular, tanto las deformaciones como los esfuerzos, porque lo que le está penetrando es un cono. Respecto a los esfuerzos, el resultado es el esperado. Tenemos el mayor esfuerzo en la zona punta del penetrador, que es donde va a estar pues, la mayor deformación y el mayor esfuerzo. Adicionalmente, podemos utilizar esta herramienta sonda y pues nos damos cuenta de que las deformaciones en los puntos de la penetración pues van a ser deformaciones plásticas permanentes porque efectivamente en toda la zona en la que se genera esta huella tenemos un esfuerzo equivalente superior al esfuerzo de fluencia. Ahora, el error estructural. Lo que nos muestra el error estructural es qué tan adecuada está la malla para el problema y pues se puede ver que los resultados son bastante buenos porque, eh, porque tenemos errores que están muy bajitos. Tenemos errores estructurales que son casi de cero en todo el cuerpo y pues el esfuerzo máximo afortunadamente, aunque sigue siendo muy chiquito, pues no está cerca de la zona de la huella, que es nuestra zona de interés. Ahora, lo que hacemos nosotros con estos valores de deformación es ir a calcular el tamaño de la huella y con el tamaño de la huella, pues nosotros ya podemos identificar cuál es la dureza de este material. Ok, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es mostrar cómo se hizo el cálculo de la huella, porque pues a ojo pues era bastante complicado. Entonces lo que usamos es determinando la máxima deformación negativa y positiva, pudimos encontrar el radio de la huella y pues por ende la diagonal de la huella. ¿Cómo sacamos la deformación máxima, perdón, el desplazamiento? Entonces, esta H va a ser la suma de lo que el material se eleva en la zona externa por el empuje del material del indentador, que va a dar una pequeña deformación positiva, más la deformación negativa que se genera porque el material se sume dentro de sí. Entonces, estas dos deformaciones son respectivamente la máxima deformación y la mínima deformación en la deformación direccional. Son desplazamientos, perdón. Entonces, con eso y conociendo el semiángulo del indentador, pues ya tenemos el radio de nuestra huella y pues lo multiplicamos por 2, tenemos la diagonal. Acá tenemos la fórmula que se utiliza en un ensayo de dureza Vickers para determinar cuál es la dureza. Entonces, esta dureza que estamos obteniendo aquí es la dureza del material compuesto, que la dureza del material compuesto es pues de un material recubierto, que más adelante queremos llegar únicamente a la dureza del recubrimiento. Entonces, ¿qué datos obtuvimos? Cuando nosotros tomamos esos valores para diferentes cargas, pues obtuvimos diferentes valores de diagonal y curiosamente, pues diferentes valores de dureza. Entonces, acá tenemos los valores de fuerza que le aplicamos. Aplicamos fuerzas pequeñas debido a que el modelo con fuerzas grandes presentaba muchas dificultades porque los elementos se deformaban mucho. Entonces, sobre todo los elementos de la punta. Entonces, para esto tendríamos que hacer un refinado mucho más pequeño para que esos elementos sufrieran las deformaciones, o sea, que las deformaciones se dividieran entre más elementos. Pero ¿cuál es el problema? La licencia educativa nos impide
sobrepasar un número de elementos. Entonces, trabajando en este rango de fuerzas, que además son los rangos que tenemos para comparar con la literatura, pues obtuvimos estas durezas. Entonces, acá tenemos fuerza en newtons, la diagonal de la huella y la dureza en gigapascales. Como nos podemos dar cuenta, pues la dureza tiende a estar más uniforme en los valores más altos de fuerza y más desguiada, por así decirlo, en los valores más pequeños. Esto se puede ver que pues, estas cargas pequeñas pues, requieren una mayor sensibilidad. Por lo mismo se debería hacer un refinamiento para que los resultados fueran más específicos. Luego, ¿qué hicimos? Entonces cogimos los valores que obtuvimos con estas cargas y los comparamos con los valores experimentales que hay para esas cargas. Como aquí nos podemos dar cuenta, entonces lo mismo, en los valores más pequeños de fuerza, entonces los errores vienen siendo más grandes y pues disminuyen conforme se incrementa la fuerza aplicada. También aclarar que los resultados del ensayo experimental tampoco obtuvieron durezas uniformes por lo complejo del asunto. Pues es complicado encontrar una dureza específica, pues hay mucha variedad de recubrimientos con el mismo material y dependen de muchos factores. Y estos ensayos experimentales con los que estamos comparando, pues no nos dan la garantía de tener exactamente un espesor o de tener exactamente el mismo porcentaje de fósforo entre todas sus tomas. Pero pues al tener el espesor más cercano, o sea, en la media de 5.4, pues lo comparamos con este. Y pues nos podemos dar cuenta que los resultados son más satisfactorios en la parte donde la fuerza es mayor. Ahora la dureza del recubrimiento. El objetivo de la práctica, uno de los objetivos específicos, es encontrar la dureza del recubrimiento, para lo cual estamos usando el método de Lisage-Pertus, que es un método pues, en el que podemos calcular la dureza del recubrimiento con base en la dureza del material compuesto y del material del sustrato. Entonces, para eso tenemos aquí un sistema de ecuaciones que representan estas siglas. Entonces, HF es la dureza del recubrimiento, que pues se calcula con esta ecuación cuadrática y los coeficientes de la ecuación se calculan con base en tres parámetros. La dureza del sustrato, HS, la dureza compuesta, que fue la que encontramos con la prueba, y una función F que depende de una relación de el espesor de la capa con la diagonal que deja el indentador. Este exponente m se obtiene con esta otra fórmula adicional que tenemos aquí, que me relaciona la fuerza aplicada con la huella, y pues producto de una linealización podemos obtener este valor de m. Para eso pues entonces cogimos los valores de todas las pruebas que nosotros hicimos, que van de 50 gramos fuerza hasta 1000 gramos fuerza, y pues hicimos la linealización. Como podemos ver, entonces aquí la ecuación del gráfico nos enseña el resultado. Acá tenemos entonces el cálculo de la dureza del recubrimiento para cada uno de ellos. Entonces, solucionando el sistema de ecuaciones anterior y pues agregando el valor de la dureza del sustrato como 2.2 gigapascales, y la dureza de compuesta, pues calculada en cada caso, pues pudimos obtener una dureza únicamente del sustrato. Entonces, para cada valor de fuerza obtuvimos estos valores de dureza. Entonces, la dureza, pues como nos podemos dar cuenta, tampoco es lo más lógico en los valores de fuerza pequeños. Por lo mismo, pues se asumió que es por la sensibilidad del modelo, que está un poquito grueso el mallado. Pero pues cuando ya las fuerzas son más burdas, digamos, entonces los resultados son mejores. Acá respalda esa hipótesis el hecho de que en valores superiores a 200 gramos fuerza, la dureza del recubrimiento, tanto la dureza del recubrimiento como la dureza del compuesto son mayores únicamente a la dureza del acero AISI, que es de 2.2 gigapascales. Entonces, lo que está pasando aquí pues es consecuente con lo que se espera, que si yo tengo un material con una dureza menor y le pongo un recubrimiento, entonces él me da una dureza mayor.
y que para que ese material compuesto pues tenga esa dureza mayor, quiere decir que esa dureza del recubrimiento pues tiene que estar bastante pues por encimita de la dureza del material sustrato. Y pues eso sería todo por este proyecto. Pues recomendación para mejorar, hacer un estudio mejor del modelo de plasticidad. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, entonces usamos un modelo bilineal en el que estamos usando únicamente un módulo tangente para representar el comportamiento en la zona plástica. Y esto no es así, porque en la mayoría de los casos, pues el material empieza a endurecerse por deformaciones y la pendiente se va poniendo más, va aumentando. En otros casos va disminuyendo. Entonces, hay que hacer un estudio más a fondo de qué modelo plástico es el más adecuado para usar en estos casos. Y pues adicionalmente, pues también hay que ver la parte del mallado. Quizás era mejorable con una licencia de mejor calidad. Gracias.